fluido. ¿Y te parece bien? No soy un monstruo, Jake. Siempre del lado Chucky de la vida. Estás escuchando Alejados de la Red. Estamos de vuelta en el segundo bloque de Alejadas de la Red. Nos están escuchando a través de Citizen.Rosario. Y ya estamos en comunicación con Cintia Wingen. Ahí te lo dije mejor. Wigenhauser. Ahí va. Perdón, doctora. Bueno, vamos a estar hablando sobre políticas de salud en torno a los crecientes casos de sífilis y de las infecciones de transmisión sexual. Hola, Cintia, ¿cómo estás? Te pido disculpas nuevamente. No pasa nada, es lo que pasa siempre. Tranqui, estoy acostumbrada. Creo que antes me había salido mejor. ¿Cómo estás, Cintia? Bien. Buenas ¿Ustedes? noches. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acá leyendo un poco sobre el boletín epidemiológico nacional, en donde informan sobre el aumento de los casos de sífilis, pero viéndolo en relación a la provincia de Santa Fe, la verdad que los números de nuestra provincia son bastante alarmantes. En el centro de salud donde trabajás, ¿también pudieron observar esta tendencia creciente en los casos de ITS? Bueno, o sea, lo que vos decís es real, pero en realidad el ascenso de los casos de sífilis viene hace un tiempo largo. Te diría que hace más o menos 10 años que la curva viene como en ascenso en relación a las épocas previas. Claro. Pero sí, no sé si en ascenso, pero sí es una constante, encontrar laboratorios con diagnóstico de sífilis y lo que es más alarmante por ahí, hacer los diagnósticos en personas gestantes, que por ahí si bien la sífilis tiene complicaciones para cualquier persona que se contagie de la enfermedad a través de las relaciones sexuales, otra de las formas de transmisión es la vertical, o sea, de madres a niñas durante el embarazo, y eso también tiene consecuencias bastante graves, como singulares, individuales y de salud pública en general, ¿no? Por todo lo que implica, ¿no? Más allá del bienestar de las personas, el gasto público. Claro, ¿y se está llevando adelante algunas medidas, algunas políticas de Estado? ¿La están abordando? Y pasa que, hay como, sí hubo en algún momento, este año todavía no, pero el año pasado y el anterior, hubo más que nada políticas destinadas a la formación de los trabajadores para la detección temprana y el tratamiento, en el primer nivel de atención, es decir, en los centros de salud, que es como un poco la puerta de entrada de la comunidad al sistema de salud, y después hay un programa de salud sexual y reproductiva que es nacional, que se encarga de hacer llevar métodos anticonceptivos a los efectores de salud. Entre esos métodos anticonceptivos el preservativo, que es el único que evita enfermedades de transmisión sexual. Ese programa hoy, como no está en su mejor momento, digamos, como claro, la provisión de métodos anticonceptivos es cada vez más escasa. De hecho, hemos pasado periodos largos este año sin preservativos en el centro de salud. Qué grave. Ah. Buenas noches, Entonces, doctora. ¿Qué tal? Leo, hola, ¿cómo va? Disculpe que le interrumpa. Le quería consultar, en el caso de la sífilis, puede ser que se trate de una enfermedad con 3 etapas. Sí, tiene 3 etapas. La primaria, secundaria y la sífilis terciaria. Por suerte, la mayoría de los casos que detectamos son de sífilis primaria. O sea, todavía no hay un avance de la enfermedad más grave que eso. ¿Por qué podría demorarse tal vez justamente el poder detectarla de forma más tardía, quizá? Y la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que muchas veces no da síntomas, claro, o da síntomas muy leves. La lesión que aparece en la sífilis primaria y al poco tiempo del contagio es el chancro, que es
una úlcera, es decir, para decirlo de la forma más sencilla y que todo el mundo lo entienda, es como un granito que en el medio está lastimado y esa lesión no duele. O sea, la particularidad de esa lesión es que vos la tocás y no sentís nada, no sentís dolor o molestia o ardor. Aparece generalmente en las zonas de contacto, zona genital, digamos, porque son las zonas de contacto sexual, y muchas veces ni siquiera aparece esa lesión. O aparece y se va sola, y aparece en zonas que a veces no podemos ver. Por ejemplo, si aparece intravaginal en el caso de las mujeres, tal vez pasa desapercibida y uno no se entera. Entonces, queda muy queda muy destinado el diagnóstico al hábito de esa persona de hacerse un laboratorio anual de infecciones de transmisión sexual, por ejemplo. Sí, porque no va a haber algo que lo lleve al médico a controlarse, justamente eso. Claro. Y vos venís por X cosa, y yo, tal vez tengo como médica el hábito de pedir un laboratorio con infección de transmisión sexual una vez por año a todos los usuarios, pero también eso, digamos, hay una edad de una franja etaria que prácticamente no tiene contacto con el sistema de salud, que es la adolescente, o la adolescente. Entonces, tenemos jóvenes, niñas, hasta los 13 años que por políticas de salud vinculadas a la asignación universal o a los certificados de la escuela vienen una vez por año al centro de salud, sí o sí, a hacerse un control, pero después de los 13 años perdemos contacto con esa población. Hasta que las pibas vienen, porque la mayoría de las veces, porque están embarazadas y ese contacto se renueva, varones por accidentes laborales, porque también hay una cuestión de género vinculada al cuidado de la salud, como supermercadas, siempre son como las mediadoras de la familia las mujeres, entonces son las que vienen y se encargan de todo. Perdón, doctora, ¿y puede ser que sea un hábito que no se haga costumbre después, justamente hacer estos controles? No, y depende de muchas cosas. Claro. Creo que hay una población, nuestra clase social, que es la clase media, tal vez tiene más el hábito de hacerse un control de salud al año. Después no sé si eso funciona así en todos los sectores sociales. La gente va al centro de salud cuando tiene un problema, digamos. Claro, sí. Claro, eso iba. Sí, y justamente lo que estábamos viendo es que el rango etario involucra gran parte de la adolescencia, porque aparece que es a partir de los 15. Sí. Entonces, claro, capaz que entre los 15 y los 25 es donde va, más allá de que, por lo que estuve leyendo, es son 20 años que toma el rango etario de este número creciente de casos, pero bueno, debe haber ahí lo que es más cercano a la adolescencia, en donde haya más contagios. Sí, supongo. Y también comprende a esta edad que es la edad de más actividad, no solo sexual, sino reproductiva, ¿no? Y digamos, hay como una situación muy particular con la sífilis, que se transmite a través del embarazo, y todos esos niños, digamos, o esos embarazos, también para mí creo que depende mucho de la posibilidad de poder planificar un embarazo, ni hablar que eso no pasa siempre, o de iniciar los controles tempranamente, pero una sífilis en una persona embarazada que no es tratada durante la gestación es un caso probable de sífilis congénita, y eso tiene muchísimas consecuencias para ese recién nacido. Desde problemas neurológicos, problemas óseos, problemas hepáticos, hasta inclusive la muerte o el aborto. Entonces, no solamente es una enfermedad de transmisión sexual que implica a las personas que se contagian, sino, a esta posibilidad de transmisión vertical, decimos nosotros. Claro, sí. Es como una discusión entera aparte de estos casos. No sé, lo pienso de esa manera. Te consulto, Cintia. Como bien decías antes, de que a nivel nacional se han hecho un montón de recortes en el área de salud, y bien lo veían en la provisión de insumos. Acá, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe y desde la Secretaría de Salud de la municipalidad, ¿cómo vienen en términos de políticas de salubridad? Pasa que en realidad el programa históricamente el programa de salud sexual y reproductiva fue de incumbencia nacional. Entonces,
cuando aparece la problemática, la respuesta, digamos, del municipio, de la gestión municipal, y bueno, nosotros estamos tratando de proveer, pero no tenemos el mismo presupuesto que Nación, el presupuesto para eso, siempre fue como una pata nacional y demás, entonces siempre termina siendo como la respuesta de delegar esto en el gobierno nacional. Claro, pero vemos que una cadena de carencias. Sí. Totalmente. Acá en el chat la gente, bueno, se está preguntando acerca de lo que estamos hablando, doctora. La verdad que es un tema muy interesante, muy actual. Básicamente, bueno, nos preguntaban esto: ¿qué factores considera usted que están influyendo en esta suba de números? Si bien, como bien comentaste, se viene dando aproximadamente de hace 10 años para atrás los números que nos daba el boletín epidemiológico. Desde 2018, por ejemplo, estamos hablando de la provincia de Santa Fe, los casos pasaron de 282 a 4.392, Fabi, es muchísimo. Sí, es una locura, sí. Por eso, ¿qué factores considera usted desde su mirada y desde su lugar que pueden derivar en esto? ¿Hay poca información, hay pocos recursos o hay poco de los dos? Creo que, qué difícil. No tengo datos para responderte así, bueno, cuáles son los factores que inciden o aumentan el riesgo. Sí creo que, ni hablar lo que hablábamos recién, la falta de previsión de preservativos, te diría que es fundamental, sí, porque no todo el mundo puede acceder a comprar preservativos. Creo que la falta de conciencia o de concientización en general, la falta de ESI ha sido un problema durante muchísimo tiempo. Creo que se subestima, y en general, digamos, no sé si está limitado a una clase social, creo que en general sí, se subestima el riesgo o la posibilidad de transmitir, o de no solo de contagiarse, sino de poseer una enfermedad de transmisión sexual y transmitirla durante las relaciones sexuales. El uso del preservativo, el hábito del uso del preservativo, es una deuda eterna que nos cuesta un montón laburar, no solo desde salud, supongo que desde educación también. Claro. Y números así evidencian que hubo un retroceso con respecto a esto también. Sí, ni hablar. Creo que también los tiempos han cambiado y las relaciones o la forma de vincularse también han cambiado, digamos. Convengamos que ya no está tan o ya no hay un juicio de valor marcado sobre no sé si voy a decir las relaciones poligámicas y demás, claro, pero creo que existe otra forma de vincularnos que está bárbara, pero que también implica una responsabilidad entre nosotros, y que no sé si a veces hay conciencia de esa necesidad. Claro, sí, y se hace más complejo aún ante la falta de información, como decías. Ni hablar todo lo que es el mundillo redes, donde hay todo tipo de información errónea, ya sean reels, en TikToks y demás, donde se ignora esto que bien mencionabas vos, de no usar solamente preservativo con el fin de prevenir un embarazo, sino todo lo que hay detrás. Sí. Y después también había en algún momento una estrategia municipal, hoy sinceramente no estoy segura de si existe o no todavía, pero había un consultorio sobre salud sexual y reproductiva que funcionaba en el Centro de Salud Martín, creo, sí. Ahí al lado del CEMAR, en el que vos, sin tener que acceder a un control de salud, accedías a información, suponiendo que habías tenido una práctica de riesgo, podías asesorarte en ese espacio, y se te realizaban los test vinculados a las infecciones de transmisión sexual. Sí. Yo creo que el mayor, o generar algún tipo de facilidad en el acceso a la detección de infecciones de transmisión sexual, que no implique sacar un turno, hacer un control de salud y demás, también sería una estrategia válida a la hora de la detección temprana y de la concientización. Bien. Cintia, cambiando un poco de tema y también como para hablar de algo más que también está en agenda, hablo de el dengue y de que ya acá en la provincia de Santa Fe tenemos entendido de que se ha comenzado a vacunar a un grupo poblacional definido.
también sabemos de que no hay un plan nacional en cuanto a esto y que fue uno de los reclamos que se ha hecho desde la provincia. ¿Cómo crees que esto va a impactar o se va a desarrollar en los próximos meses, que se viene se viene el calor y es en donde más se propagan este tipo de infecciones? ¿Cómo están preparando a los centros de salud, a los hospitales, a los diferentes nosocomios desde No la escuchaba, salud perdón. pública? Mira, las vacunas, si bien hubo una compra de vacunas, todavía no arrancó la vacunación. Sí llegó información a los equipos de salud sobre cómo va a ser esa vacunación. Como bien decías, a nivel nacional no hay una política destinada o un presupuesto destinado a la compra de vacunas, entonces la provincia hizo su propia compra. Uh-huh. Para esa compra se destinaron, o esa compra que es un número limitado de vacunas, se destinó en esta campaña a las provincias, a los departamentos del norte de la provincia, donde generalmente hay más casos, y además se va a vacunar en las ciudades más grandes, que son Santa Fe, Rafael y Rosario, a los barrios, o se va a priorizar, se va a iniciar la vacunación en realidad, porque creo que la idea es vacunar a la población en general. Se va a iniciar la vacunación en estas 3 ciudades, en barrios priorizados que fueron los barrios donde mayor incidencia hubo de la enfermedad el verano pasado. En esa vacunación, el criterio que la provincia decidió aplicar es la vacunación de la franja etaria joven, es decir, entre 15 y 30 años, siempre respetando esas zonas puntuales que suponen de mayor vulnerabilidad, digamos, o la vacunación se iniciaría por esas zonas. No sabemos exactamente cómo va a ser, si eso va a estar delimitado, si esas vacunas que lleguen van a estar destinadas a una zona puntual, a ciertas manzanas, cuadras o domicilios, o si van a llegar nominadas, o sea, si van a llegar con nombre y apellido de las personas de la zona que se considera. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Las vacunas todavía no llegaron, suponemos que van a llegar a partir de ahora de octubre, o es lo que sabemos. Ah, bien, bien. Sí, justamente como para informar, porque había tirado la información medio colgada, la provincia adquirió a partir de agosto 160.000 dosis de la vacuna contra el dengue, Qdengue, que son 80.000 esquemas, claro, digamos, porque son son 80.000 2 vacunas, claro. O sea, son 160.000, pero el esquema de vacunación implica 2 vacunaciones en cada persona, entonces son 80.000 personas las que van a ser vacunadas. Así es, dividida entre estos territorios que habías mencionado con anterioridad. ¿Y hay algunas otras políticas de Estado por la cual no están funcionando como funcionaban antes, que se puedan notar en el centro de salud consecuencias ante este mal funcionamiento o inexistencia de ciertos programas o políticas de promoción de la salud y ahora tengan que estar haciendo prevención? Sí, la prevención, digamos, tiene varias patas. Bueno, una ni hablar que es la vacunación, el uso de repelentes, y la producción pública o la producción por laboratorios y la compra por parte del municipio, en el caso del lugar donde yo trabajo, sería otra pata. Y la otra pata es la concientización respecto al descacharreo, digamos, y a los hábitos de higiene para que no se críe el mosquito. Antes se pensaba, hace algunos años, que para que se inicie el contagio de dengue tenía que venir una persona de otra zona donde circulara dengue contagiada. Esa persona durante el periodo febril de la enfermedad tenía que ser picada por un mosquito y ese mosquito infectado picar a otras personas y así se iniciaba la cadena de contagio. Hoy se sabe que no funciona así, que esos mosquitos que ponen huevos en reservorios de agua limpia, y esos mosquitos estando infectados, ponen huevos y esos huevos ya están infectados y quedan como reservorios durante todo el invierno en
en ese agua limpia estancada. Y cuando las condiciones climáticas de temperatura son las necesarias, esos huevos eclosionan y nacen mosquitos ya infectados sin necesidad de que una persona portadora de la enfermedad venga desde otra zona e importe el virus. Entonces, nada, más allá de la vacunación y del uso de repelente, te diría que lo fundamental es el descacharreo y sostener ese hábito de limpieza e higiene, que después es muy complicado. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Muy complicado cuando vos vivís en un asentamiento y para que no se vuele el techo de tu casa tenés que poner una llanta, digamos. Claro, sí. Como las condiciones de vida, te diría, como todo, son fundamentales. Entonces, más allá de que haya políticas vinculadas al sistema de salud, y hay varias áreas que tendrían que intervenir para que la situación mejore. Tal cual. Doctora, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber tratado estos temas que son muy importantes, son muy necesarios llevarlos ahí a la discusión y saber dónde están las carencias, saber qué se podría hacer, qué no se está haciendo. De modo que, bueno, muchísimas gracias, Cintia. No, gracias a ustedes por brindar esta información. Súper importante poder transmitir esto más allá del 1 a 1. Seguro, muchas gracias, Cintia. No, gracias a ustedes. Un beso. Muy buenas noches. Ahí pasaba entonces la doctora Cintia Wiggenhauser, lo dije mejor que vos, Fabi, debo decirlo, hablando, acerca de temas de salud pública, principalmente lo que nos llevó el disparador